Vamos a comenzar hoy la clase sobre electrosmog en instalaciones industriales. Este es un tema bastante importante de cara al futuro de la modernización de las instalaciones industriales y a la evolución de lo que es la exposición electromagnética en estos tipos de ambientes. Hoy traigo entonces una clase donde me voy a dedicar, en este caso no vamos a estar en un diálogo de conversación. Sin embargo, mi equipo está aquí disponible en YouTube viendo las preguntas que puedan hacer, y al final de la clase voy a revisar si mi equipo tiene alguna pregunta que hayan recolectado que sea importante destacar. Toda la clase de hoy me voy a dedicar a darte un panorama general específico de la condición actual, la perspectiva y los antecedentes que hay en el mundo de la seguridad ocupacional y la seguridad industrial en términos de exposición a campos electromagnéticos. Esto es muy importante porque hay nuevas normativas que están surgiendo y hay regiones en el mundo, países, y por ejemplo la zona euro está tomando iniciativas donde hay una obligatoria vigilancia sobre la exposición a campos que están teniendo los trabajadores en estas instalaciones industriales. Cuando hablamos de instalaciones industriales, estamos hablando de que, como ustedes saben, los campos electromagnéticos los tenemos que estudiar de una manera aislada. Por un lado el campo eléctrico y por otro lado el campo magnético. Pero también es importante entenderlos por el lado de las altas frecuencias y las bajas frecuencias. Como he dicho reiteradamente en el pasado, algo que se ha mantenido más o menos estable y que más o menos hemos podido entender los mecanismos implícitos de una manera bastante precisa es los campos electromagnéticos de bajas frecuencias. No hay discusión con este tema. En los campos electromagnéticos de bajas frecuencias que están asociados a la corriente eléctrica, no hay discusión sobre el tipo de emisión que hay, las razones por las cuales se emiten, los instrumentos específicos para poder monitorear este tipo de emisiones. Sí, existen medidores de detección de instrumentos de detección de campos eléctricos y de detección de campo magnético que nos permiten analizar esto de una manera bastante precisa. El panorama se vuelve un poco confuso cuando vamos a las altas frecuencias. Sin embargo, hay una percepción general de que las altas frecuencias se detectan y se miden, se analizan y se diagnostican de la misma manera que lo hacíamos con las bajas frecuencias en el pasado. Pero eso no es cierto. En mi experiencia como investigador de campos electromagnéticos, he entendido de que en las altas frecuencias el tipo de exposición es más complejo, hay otras variables, y hay lo que yo llamaría una perturbación que no es capaz de ser visualizada fácilmente en un simple detector que mide densidades de potencia en alta frecuencia, de radiofrecuencia. Entonces, en ese sentido, ese es el primer contexto. Tenemos unos puntos ciegos. A nivel general, los organismos reguladores tienen ese punto ciego. No existen suficientes metodologías que nos permiten comprender y visualizar, sobre todo, este tipo de microinterferencias y perturbaciones electromagnéticas que nosotros denominamos electrosmog. Recuerden que como estamos dando una clase hoy que tiene un objetivo bastante técnico, entonces me voy a permitir recurrir a ciertos términos que son del área técnica. Si usted no es del área técnica, no importa, de todas maneras lo voy a explicar de una manera tan sencilla que usted seguramente va a poder seguirme el hilo de las ideas que voy a estar planteando el día de hoy. Entonces, en altas frecuencias, las radiofrecuencias y microondas tienen esta característica. Podemos medirlas, pero podemos medirlas de una manera bastante general. Sin embargo, hace falta mejores instrumentos a la mano y al alcance de todos que nos permiten no solamente medir a nivel general, sino medirlo con una selectividad de frecuencias específica y con una visualización y un histograma grabado que nos permita entender el comportamiento en el tiempo, cómo evoluciona en el tiempo, porque estas radiofrecuencias varían mucho durante el tiempo. Entonces no es lo mismo la exposición a una hora específica que a otra hora. Hay una fluctuación. En mi experiencia existen muy pocos instrumentos profesionales para poder hacer estas mediciones de una manera fácil para el uso de cualquier persona y caemos entonces en usos de equipos que las personas, no en mi caso, pero muchas personas caen en el uso de equipos que no te permiten entender de verdad qué está pasando porque estás realmente midiendo sin distinción, sin selectividad de fuentes, todo lo que hay en el ambiente. Y eso hace que las personas al final lleguen un momento que se frustran porque no entienden qué tipo de emisión está. Ese es el primer contexto. Entonces tenemos eso como un punto previo.